Te dije que en el 45, cuando lo apresan al abuelo, la mami va, se entrevista con Perón, pide por el abuelo y al abuelo lo sueltan. Pero yo creo que el abuelo no quería vivir en Argentina, al menos no por ese tiempo. Que él veía que las cosas se ponían muy, muy feas y lo peor para él yo creo que era el apoyo de masas que tenía el peronismo, que la gente era muy fanática. Entonces eso creo que lo puso muy mal y en 1947 se viene con Isa a Estados Unidos, New York, Nueva York. Acá está. Y Isa está en el Carnegie Hall de Nueva York. Carnegie. En el Carnegie y viajan por todo Estados Unidos con Isa. Porque ese año, 1947, mi mamá vuelve a la Argentina, no le quiere revalidar lo que estudió en Chile en Córdoba y tiene que estudiar un año en La Plata y después irse a terminar su carrera en Córdoba, que la termina en el año 47 y ella se queda como a cargo de la clínica y el abuelo se puede ir con Isa a Estados Unidos y recorrer Carnegie Hall, otros lugares importantes de Estados Unidos, trabajando ella, cantando ella ahí. Él fue de su acompañante, digamos. Él fue de su acompañante y la mami se quedó, Silvia Berman se quedó al frente de la clínica y bueno, y ahí estuvo. Ella se quedó ahí al frente de la clínica y el tío Claudio estaba estudiando medicina y en Córdoba. La abuela no sé si sigo con Gregorio, porque la abuela... Seguí con Gregorio, después vamos a hacer la abuela. Sí, bueno, la abuela recorre otros lugares. Entonces él en el 48 vuelve a la Argentina, ya Isa estaba enferma. Mi mamá vuelve a vivir con su mamá en Buenos Aires y ahí es cuando el abuelo, parte de su y ahí cuando conoce a tu abuelo Stigo, tiene su consulta en Buenos Aires y parte en Córdoba. Claro, él consiguió su consulta gracias al doctor Stigo. Ellos, me contó Stigo que en una reunión antiperonista se conocieron. Bueno. Berman se levantó y pidió si alguien tenía un local y él se ofreció y fue así que se vincularon. Él venía una vez al mes y atendía en el sanatorio de Abraham. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tu abuelo tenía un sanatorio? Bueno, tenía un consultorio. Bueno, sí. Y ahí fue cuando se conocieron Luisa y Claudio. Luego, entonces, cuando mi abuela vuelve a la Argentina, mi mamá se va a vivir con ella en la calle Villa Bilbaso y ahí lo ve al abuelo, pero ella ya se desvincula totalmente del sanatorio y empieza a tener su consulta en Buenos Aires. Leonilda, ¿estás hablando? No, estoy hablando de Silvia. Ella empieza a tener su consulta de pacientes en Buenos Aires. Y la que estaba enferma era Leonilda. La que estaba enferma ya en esa época, bueno, era Isa, y Leonilda se enferma también para esas fechas. Del 48. Más o menos, pero ella estaba, no estaba tan enferma, porque es lo que yo creo, ¿eh? No te puedo decir con certeza porque eso ya no lo consulté tanto. ¿Estás hablando de Leonilda? De Leonilda. Okay. El abuelo siempre estuvo bien, de su salud, digamos, ¿no? Tenía una buena salud, digamos, ¿sí? Fumaba y bebía, pero socialmente, ¿no? Nunca lo vi borracho. Sí le gustaba chupar, pero no era un borracho ni también fumaba. Pero el médico le dijo que deje de fumar, ¿no es cierto? Sí, porque él tuvo como, pero un poquito después, ¿no? Okay. Entonces, la mami, pues en de esas cuestiones que conoce a un doctor y dice, bueno, ¿por qué no pones el consultorio juntos acá con tu papá y todo, ¿verdad? Y rentan la casa en Arenales, que era un consultorio para unos, entre ellos el doctor Berman, el doctor Torrens, bueno, no era médico todavía, bueno, otros médicos y rentan la casa de Arenales,
que en principio iban a ser nada más puros consultorios. ¿Qué Pero dirección era Arenales? Arenales 2709, Ok. entre Anchorena y La Prida, a una cuadra de la avenida Santa Fe. Que sigue siendo un Sigue consultorio, existiendo, ¿no? sigue existiendo, es un consultorio porque ellos se la rentan a un médico. Y el abuelo Se la está- alquila. se la alquilan a un médico y el abuelo está incluido ahí en el contrato de renta que yo lo vi, está incluido el abuelo. Y en el año, bueno, mi mamá sigue trabajando, pero no nada de tipo institucional, justamente por esta cuestión del peronismo que no permitía nada de ese tipo de cosas. Y en unas vacaciones de que ella venía de Chile, un poquito antes, que me refiero, ella ahí conoce a un muchacho que estaba estudiando medicina, que era compañero de su tía, de su prima Lidia Fogelman, y este señor era don Arnaldo, era Arnaldo Torrent. Eso es por el lado de tu mamá. Ese se lo puso mi mamá, Sí, tu papá. mi papá. Ella lo conoce, pero después, ya en el 50 y... Ella estaba, bueno, estaba Volviendo al abuelo, después volviendo al hacemos... abuelo, el abuelo sigue con su práctica en Córdoba, pero ya en todo ese periodo del peronismo no tiene ningún cargo institucional, ninguno de los dos, ¿sí? Tanto- Ni Gregorio, Ni Leonel. ni Silvia, ni Leonilda, Ok. ninguno. Y entonces él se dedica ahí a cuidar a Isa, que ya estaba enferma. Isa sí ya estaba enferma. Isa no hablaba español, se comunicaba con la gente, con el abuelo en inglés. Me dijeron que ella, pues, sí, a lo mejor algo de español hablaba, pero no mucho. Un día me acuerdo que mamá el abuelo agarró un plato y lo rompió contra el piso porque estaba cansado que Isa nada más le diera bifes, ¿sí? Carne asada, ¿no? Ujú. Se quedó, rompió el plato. Y la abuela nunca, bueno, esas son las cosas que hacía el abuelo, que tenía unos ataques de ira bastante fuertes. De eso lo heredaron Claudio y Silvia y Claudio, unos ataques de bronca muy fuertes. Se ponía a hablar muy apasionadamente de las convicciones que él tenía. Y en el año 1953, cuando mi mamá y mi papá se casan, él está ahí en la boda, está Leonilda en la boda, ni sacan, no se fotografían juntos ni una sola vez, y él está en la boda, está muy contento con su yerno Arnaldo. Y todo eso, no hubo ningún problema. La familia de mi papá era muy católica, pero no hubo ningún problema que ellos los dos eran ateos, que ellos se casaran, estaban muy contentos, tu abuelo, el de Gregorio, y de ahí él tiene que viajar apresuradamente porque Isa está muy enferma. En el 53. 53 y ella muere posteriormente muy cerca. Creo que ya murió en 56. No sé, pero ella ¿No? estaba ya en el 53, estaba muy enferma. Ok. A lo mejor sí, pero no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que mi mamá me contó que el abuelo se tuvo que ir muy rápido porque Isa estaba enferma. Y bueno, y lo importante de ahí es que en marzo del 54 nace Irene y la abuela le hace un poema a Irene. Leonilda. Leonilda le hace una poesía a Irene. Y después me contás cuando estamos Bueno, hablando de después Leonilda. y el abuelo siguió viniendo a Buenos Aires cada tanto, pero cuando yo me acuerdo que él se fue a Europa después de que murió Isa, y ahí con una audición estaba Dolores y una amiga diciendo sí, sí, se acaba de... Sí, porque está todo vestido negro, dice que acaba de fallecer su esposa Isa. Entonces Dolores dice, sí. Entonces su amiga los invita a ambos, dos, a comer juntos o algo, a hacer juntos, y ahí ella empieza a platicar con él, ahí se conocen, y bueno, se conocen y él se vuelve a Córdoba, ella estaba estudiando en París con Nadia Boulanger, él vuelve a Córdoba.
y en el año, bueno, nacemos las nenas, Nena y yo, y en el año 57 el abuelo le propone a mami, a su hija Silvia Berman, un viaje a China y a la Unión Soviética y a otros países del área socialista. En el año 57, yo tenía, bueno, y con quién se van, no, yo voy con vos. Y mi papá obviamente estaba muy enojado porque dejas a los piojos acá. Bueno, entonces, no, de todas maneras mi mamá, como es de esas, se va con el abuelo y van a la Unión Soviética, van a Checoslovaquia y a China, por primera vez a China, ¿no? Y ella estaba pues muy emocionada, una muchacha, mi mamá era joven en esa época, tenía 30 y pico de años, se enamora de la URSS, se enamora de China, y le encanta y la pasa de bien con el abuelo, y esto que el otro, y yo me acuerdo muy poco de cuando ella regresó, pero traía las matrioshkas. Sí, yo me acuerdo de los muñequitos que se abrían. Ahora, ¿él que fue invitado por alguien? Por China, sí, fue invitado, y en la URSS por otras organizaciones por la paz que, bueno, acaban de ganar la guerra, otras instituciones por la paz, porque era la época de Khrushchev, se había muerto Stalin. Entonces era un poquito abrirse un poco hacia el mundo con unas organizaciones. Se había muerto Stalin y Khrushchev estaba a cargo en el 57, sí. Que la Unión Soviética le iba muy bien con el programa del espacio, etcétera. Sí, empezó a... Yuri Gagarin. Pero China todavía, mi mamá me contó que estaba todavía muy en pañales todo, porque era un país tan inmensamente grande, con tanta población, con tanta pobreza, con tanta cosa, que sí llevaba mucho tiempo sacar adelante ese país, ¿no? Y Mao estaba a cargo. Dice que ella lo saludó a Mao. Ajá, ¿y Gregorio se encontró con alguno, con Khrushchev o con Mao? No, creo que en una reunión, hay una foto que ella está con el ministro, mi abuelo y mi mamá, con el ministro de Relaciones Exteriores de China, que no me acuerdo cómo se llamaba, hay una foto registrada. Pero bueno, no tuvo ninguna entrevista con Mao ni ese tipo de cosas, se dedicó más a ver la cuestión de la salud, bueno, de conocer así, o le invitaron a que conociera, creo que debe haber sido la cosa, un poco de la medicina psiquiátrica china y de la Unión Soviética. Que él después escribió La salud mental en China. Después, mucho tiempo después. Sí. Él ya había sacado un libro para esas épocas que se llama Nuestra Psiquiatría, un libro en Buenos Aires, y otro que se llama, bueno, y otros libros más. Él había escrito también de la política. Él había escrito, el primer libro que yo me acuerdo que después lo utilizaron, se llamaba La explotación de la tuberculosis. Cómo los charlatanes trataban de curar a la gente que tenía tuberculosis, que no tenía cura. Y eso en Córdoba había muchísimos lugares donde había los tuberculosos, porque el clima les permitía, ¿no? Él escribió La explotación de la tuberculosis, ese fue el primero que yo recuerdo, y él había escrito ya Nuestra Psiquiatría. Okay. Pero eso fue después de que cayó Perón, es decir, estoy hablando después del 55. Bien. Perón cae en el 55, entonces él empieza a estar conoce a una editorial que se dedica a temas psiquiátricos, que se llama Paidós. Paidós, y ahí escribe varios libros sobre psiquiatría. Ahora, él también fue el Congreso Psiquiátrico Latinoamericano. No, primero me acuerdo que en el 60 fue el Congreso Internacional de Psiquiatría, con mi mamá, que creo que fue por Suiza, por ahí. Ese congreso sí fueron los dos. Luego, bueno, vamos a entrar al tema Dolores, ¿sí? Bueno, no, sigamos con el tema que él fundó Él con otra gente fundó la Asociación Psiquiátrica de América Latina, la APAL. Ajá. Pero eso fue, no fue por los 50, fue después. Okay. Mi mamá tenía una revista y él escribía en esa revista. Y fue la primera vez cuando el abuelo conoció a Mary Langer, que era una
una psicoanalista de origen judío austríaco, muy reconocida mundialmente, y él la conoce ahí, y mi mamá, justamente ella había escrito un libro que se llamaba Maternidad y Sexo, y mi mamá hace la primera crítica a ese libro, Maternidad y Sexo. Ella ayuda a conocerme. A Mary Lang. A Mary Lang, que es una si tú lo ves ahora, es conocida internacionalmente y muchas mujeres feministas se ven reflejadas en ella. Mi abuela también fue una feminista en su época. Ahora, en términos de los lazos que tenía Gregorio con artistas y... Sí, sobre todo con Spilimbergo, que es uno de los mejores pintores argentinos. Lino Eneas Spilimbergo fue su paciente porque era alcohólico. Pintaba magistralmente, ¿no? Pero tenía ese problema con el alcoholismo y ahí se trató en la clínica. También estuvo un tiempo Atahualpa Yupanqui, que era también del Partido Comunista, un folclorista también conocido internacionalmente, muy vinculado a él. También el que estuvo y fue muy amigo de él, y hasta estuvieron en el casamiento de mis padres, fue Rafael Alberti. También muy amigo de él, se conocían desde España, y Alberti vivió varios años en Buenos Aires. También, ¿qué otro? El poeta Rabindranath Tagore, no sé si lo habrá conocido, sí estuvo en Buenos Aires, sí, pero era muy amigo de Silvina Bullrich. Y también la que tú conoces si quieres mucho, otra... María Rosa Oliver. Y el poeta español... Rafael Alberti. No, otro muy conocido. ¿Federico García Lorca o qué? Lorca. No, ese murió en el 36. ¿Y Neruda? Neruda también era muy amigo de ellos, estuvo viviendo unos años en Buenos Aires, también era muy amigo de Pablo Neruda. Y bueno, conocido también, de los Guevara también. Los Guevara los conoció en Altagracia, en Córdoba, porque te comenté que un vecino de los Guevara era el que era jefe de la sanidad de toda la Armada Civil Española, el doctor González Aguilar, y era vecino de los Guevara, y ahí se conocieron. Ahora bien, lo que pasa es que hay otro poeta que no me acuerdo. ¿Unamuno? No. Unamuno sí se cantaba con él, pero no, después ya no. Al principio, muy al principio. Yo conocí una arquitecta en la cumbre que lo conocía el abuelo, me dio unas fotos de él y de Leonilda, la Bonona. Bonona Larrauri. Sí, ella es como nuestra tía. Fue compañera de tu papá en la escuela primaria. Ella era nuestra tía en México, vivió mucho tiempo en México y era como una hermana para mi mamá. Bonona, muy linda gente, muy, muy cariñosa, muy. Después te cuento porque esa es la relación que ella tiene con ella y con tu papá, pero no es ella, su mamá de Bonona había sido compañera de la Facultad de Medicina del abuelo. En esa época una mujer que estudiaba medicina, claro, una cosa rarísima, ella fue su mamá, que era médica, fue compañera del abuelo Gregorio cuando estudiaba medicina. Bueno, ¿querés seguir con el tema Dolores entonces? Bueno, entonces ellos en 1961 con la testigo se conocen en París. Y mi mamá contaba que cuando estaban en Europa le escribía cartas de amor a Dolores. Bueno, en el año 61, espérate, ¿cómo es la cuestión? Ellos se casan en Caracas, en Venezuela, con uno de los testigos es Pablo Neruda, justamente. Y ellos en esa interín viajan a Cuba. A Cuba. En 61, o sea, después de la Revolución. Después de la Revolución. Sí, él quería conocer la Revolución cubana con sus antecedentes de marxista,
socialista, compañero del comunismo y todo eso, ellos quieren conocer, él quiere conocer la Revolución Cubana. Y en ese interín viajamos nosotros, viaja el papi y la mami. No, primero, antes de eso, él se casa con Dolores, me confundí, y va a viajar a Estados Unidos en el 61. Ahí estaba mi papá estudiando inglés y llega mi mamá. Juntan los cuatro en Nueva York. Dolores, el abuelo, que ya estaba casado en el 61, la mami y el papi. Arnaldo y Silvia. Y vos dijiste que Dolores tenía vínculos con la mujer de Roosevelt. No, No, ok. no, ella no tenía vínculos. Ok, por el busto que estaba en la clínica. Ah, no, el gusto, lo que pasa, después te cuento la historia del gusto. Ok. Es otra historia. Entonces ellos, luego de ahí, de estar en Nueva York, y mi papá le convida a mi mamá una sopa de caguama, no sé qué. Entonces, ellos, no sé si de ahí, bueno, ellos van a Cuba. En ese interín van a Cuba. Ok. Entonces, cuando el abuelo nos escribe una carta que venimos a visitar a nosotros a Boston, ¿qué pasa? Le rechazan la visa a Estados Unidos porque habían estado en Cuba. Ajá. A los dos, a Dolores y a él. Bueno, no puede viajar ya a Estados Unidos, nunca más viajó a Estados Unidos. Entonces, él se casa con Dolores y bueno, se vuelven a vivir al refugio como siempre y empieza a haber muchas reformas en el refugio, digamos, bajo el Tutelaje de tutelaje de Dolores, porque todos le decían Lolo, pero dijo la abuela, Dolores, tu nombre es muy bonito, tú te vas a llamar Dolores. Ya está, te vas a llamar Dolores. Y Dolores es de una familia muy, muy católica, de ir a misa todos los domingos, de confesión, muy, muy católica, pero bueno, el amor lo puede todo. Digo yo, ¿no? El amor ahí lo pudo todo y me gustaba mucho porque entre ellos se llamaban Sherry, decía Sherry. Sí, me acuerdo. Sí, de todas esas cosas. Y bueno, y ahí hicieron para nosotros, antes que nosotros volviéramos de Estados Unidos, el ranchito que estaba adelante, ¿sí? Ajá. Y el de atrás fue para la muchacha, para el personal de servicio doméstico. Y el de adelante fue el que nos hizo a nosotros. Y el jardín Y de el invierno. jardín de invierno, sacaron como una terraza que tenían y la pusieron del otro lado y pusieron el jardín de invierno. Y en esa época, sí, porque más que nada, esos arreglos y en el jardín también lo arreglaron muy bonito, pusieron como una pequeña fuentecita. Sí, el horno chino. Y no, el horno, eso fue después, espérame tantito, Okay. porque eso fue antes de que ustedes viajaran a Estados Unidos. Y entonces, con Dolores, mi mamá se llevó muy bien con ella. Nunca. Porque no se lleva tan bien con Isa, ¿no es cierto? No, con Isa era más difícil, pero con Dolores parece que mi mamá como que la conquistó a Dolores y le dijo, tú vas a ser la hermana que nunca tuvo. Y el abuelo también estaba muy enamorado de ella. El abuelo era muy enamoradizo, era muy picaflor. El abuelo era bien alto y Dolores bien chiquita. Sí, bajita. Y el abuelo siempre había sido muy picaflor, es lo que yo tenía entendido. Pero con Dolores ya... sí, a veces Dolores lo celaba por alguna doctora que venía a la clínica y que sobre todo una brasileña, gente que el abuelo había conocido antes de conocer a Dolores, él la celaba, ella lo celaba bastante a él, en ese sentido lo cuidaba mucho, eso sí, era su compañía, era su confidente, era su compañía, que estaban siempre juntos. No sé, a lo mejor ahora con todo, no sé cómo se llevaban en otros ámbitos. En otros ámbitos, pero sí yo sé que se querían mucho, viajaban juntos, bueno, antes de que tú te vinieras a vivir a Estados Unidos, hicimos un viaje
Sí, el abuelo, por La Rioja, sí, el con tu abuelo, era mamá. el papá, bueno, bueno, Dolores, el abuelo, eh, Irene, Silvia, Hernando, tú Mm, y yo. ujú. Éramos en 2 autos. Sí, Y tú me acuerdo que tenías un libro que se llama Flor de Leyendas y lo leíamos todo el tiempo. Ese fue un viaje que hicimos a La Rioja porque el abuelo quería conocer donde había vivido y donde había escrito un actor, que creo que se llamaba Joaquín B. González, que nadie lo conocía, él no lo había conocido nada más el abuelo. Y estuvimos en La Rioja, íbamos a ir más allá de La Rioja, pero los autos y la cuestión así, porque llegamos a la ciudad de La Rioja y no había dónde parar, no había. Llegamos, no llegamos a La Rioja, llegamos a un pueblito llamado Chilecito. mm, Y fuimos a un hotel muy humilde, digamos, muy pobre. Y la tía Dolores se sentía muy mal, entonces el abuelo, un caldito que dice que estaba muy bueno, dice, lléveselo a la cama a mi esposa, dijo el abuelo. Y ahí estuvimos en La Rioja, en Chilecito, después fuimos, y él quería conocer ahí. ¿querés que pare un rato? Bueno, para